Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Piedras que servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Diga conmigo: para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Aleluya. Espero que esta palabra les bendiga, les edifique. Estoy contra el tiempo, trataré de comprimirlo al máximo, que lo medular sea una semilla de vida en cada uno de ustedes esta noche. Quiero partir de una base que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Israel cuando llegó a Egipto a través de José, en los tiempos de hambruna que vivía Egipto. José llegó a ese lugar, estuvo esclavo, y la familia de José, Jacob y sus hijos llegaron, y ellos llegaron y fueron bendición en Egipto, hasta que dice la Biblia que hubo un cambio de Faraón y Israel fue sometido a esclavitud, donde estuvieron en Egipto por 430 años. Dice la Biblia que Dios tomó a Moisés, que había sido criado en todas las sabidurías y ciencias de Egipto, y Dios lo llamó. Usted sabe que él fue fruto de un milagro, fue preservado desde niño, su niñez, su adolescencia, criado allí en Egipto, hasta que cuando cumple 40 años y después a los 80 años, Dios lo usa y él saca a Israel
de Egipto. Y ocurre todo un milagro, porque un trayecto que dice el libro de Deuteronomio, que eran 11 jornadas desde que ellos salen de Egipto para llegar a tierra prometida, finalmente aquellos 11 días se transformaron en 40 años. Pero en 40 años ellos vieron la mano del Señor. En 40 años estas 2 millones y un poco más de personas vivieron milagros. Aún en los desiertos, Dios siempre está presente. Aún en los tiempos difíciles, Dios siempre está presente. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solo. Te puedes sentir solo, te puedes sentir sola, pero Dios siempre está presente. En el peor de tus días, Dios está presente. En el peor día de tu matrimonio, en el peor día de tus hijos, de tus hijas, Dios siempre está presente. Levante su mano derecha, diga: Dios siempre está presente. Este era un pueblo rebelde, un pueblo rebelde. Por eso que Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 10, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, cada vez que usted lea el Éxodo, cada vez que usted lea la historia de Israel, cada vez que un predicador le hable de Moisés, cada vez que alguien le habla en el desierto, es una nueva temporada que usted está anunciando, porque algo Dios le está enseñando. Aunque estos fueron hechos literales, y es así, siempre Dios quiere, a través de esta enseñanza del pueblo de Israel que cruzó Egipto, que cruzó el desierto, darnos una amonestación y darnos una enseñanza. En el peor de sus días, en 40 años, Dios proveyó el maná, Dios proveyó codornices, Dios proveyó agua, Dios le dio protección solar en el día porque les puso una nube, les dio calefacción central de noche porque les puso fuego, la columna de fuego. O ellos vivieron milagro tras milagro. Dios les dio sacerdotes, Dios les dio un tabernáculo, Dios les dio la ley. Dios les dio todo a un pueblo rebelde. ¿Están escuchando? Usted puede ser una persona rebelde bendecida. ¿Sabía eso? Usted puede ser una persona bendecida sin propósito. Aquí hay muchos bendecidos sin propósito. Bendecidos que no tienen norte en su vida, que no conectan con Dios, no conectan con su propósito. Han vagado en desierto. Israel era un pueblo, no hay pueblo en la historia más bendecido que Israel. Y era un pueblo bendecido sin propósito. Un pueblo rebelde que Dios lo pone como un monumento para que nosotros aprendamos. Y dice, todas estas cosas que fueron escritas hace 4.000 años atrás, fueron escritas para nosotros hoy en día. Después de 40 años, ellos que habían cruzado el Mar Rojo, llegan a este día, la lectura que acabamos de hacer, que es cruzar el Jordán. Y ellos comienzan a cruzar el Jordán y Dios les da las siguientes instrucciones. Le dice, esperen, le dice. Y es como que Dios hoy nos interroga a nosotros, nos confronta a cada uno de nosotros y nos dice, primero que todo, si tú no sabes, dice Dios, si usted no tiene conciencia de dónde viene, ustedes no pueden saber a dónde van. Y Dios le deja en memoria ese día. Le dice, tengan memoria de dónde Dios te sacó. Ten memoria de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que tú tienes conciencia clara, que en lo que a ti te ha ocurrido es imposible que la intervención humana lo haya hecho. Tienes una familia maravillosa, no porque sea linda ni sea brillante, porque Dios te la dio. Tienes hijos brillantes, maravillosos, que no lo sabes valorar, quizás.
Y hablo de mí también, por cierto. Pero Dios le dice, esperen, dice, párense. Y cuando ellos comienzan a cruzar, Dios les dice a Josué lo siguiente, le dice, llama a un representante de cada familia. Y Josué comienza a llamar a un representante de cada tribu. Fueron 12. Y le dice, mientras ustedes están cruzando, mira, están cruzando en medio de un milagro con unas paredes gigantes como estas, paredes de agua. Están en la mitad del Jordán. ¿Cuántos sabían que a veces ni siquiera sabemos que estamos en la mitad de un milagro? ¿Me explico? A veces no nos damos cuenta, no tenemos conciencia que estamos transitando por un milagro. En un país tan socialmente hablando como en el cual nos encontramos, donde todos los índices habidos y por haber todos están altos, droga, alcohol, delincuencia, y tú transitas por calles difíciles en esta ciudad, transitas por poblaciones difíciles, y a veces somos tan altivos, tan arrogantes, que pensamos que a nosotros o a alguno de nosotros nunca nada nos va a pasar. Israel era así. Y Dios está a punto a ellos de darles una clase magistral. Y cuando están pasando el Jordán, en la mitad del Jordán, vienen las 12 representantes de cada familia, y Dios le dice lo siguiente. Le dice, cuando estén en la mitad, le dice, tomen 12 piedras. 12 piedras. Y esas 12 piedras, ustedes las van a guardar. Y vamos a seguir cruzando, pero ustedes, cada uno de ustedes, se las va a llevar. Y cuando lleguemos a tierra prometida, cuando empiece otro estilo de vida, otra forma de vida, cuando usted ya comience su descendencia hacia el futuro, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, algunos de ustedes yo los conozco de pequeñitos, de niñas, de niños, he tenido la bendición de casarles, por lo tanto hemos transitado este Jordán juntos. Y Dios le dice, ahora lleguen a casa y tomen esas piedras y déjenla como un monumento conmemorativo en un lugar público, que cualquier persona que entra a tu casa o llegue a tu vida automáticamente vea esa señal. La vea, que sea algo visible, algo que la gente no tenga que preguntar, algo explícito. Y que cuando la gente te pregunte qué significan esas piedras, tú les vas a comenzar a relatar, porque esa gente le dice, ellos, tus hijos, tus nietos. Voy a pedir, por favor, que me ayudes con el niño, por favor, te lo pido. Que cuando tus hijos pregunten, o tus nietos pregunten, tus bisnietos pregunten, porque tus bisnietos, tus nietos y tus hijos no van a pasar y no van a vivir las cosas que tú has vivido. ¿Me están escuchando? Tus hijos, a ustedes, los que nacieron conmigo acá, los que han llevado 10, 15, 20, 30 años de convertido, tus hijos no han pasado el Jordán que tú pasaste. ¿Me están escuchando? Hay hijos de ustedes que creen que ustedes nacieron grandes. Hay hijos nuestros que creen que los padres nacieron grandes. No saben tu trayectoria. No saben el tránsito que tú has vivido. No saben todo lo que tú has padecido. No saben el costo de vida que tú tuviste cuando niña, cuando niño, en tu adolescencia. Algunos ni siquiera le han contado a sus hijos todos los padecimientos que tuvieron que vivir. ¿Y sabes por qué no? Porque hasta a ellos se les olvidó. ¿Y por qué se les olvidó? Porque ese testimonio
conmemorativo, que tenía que estar en un lugar público. De modo que cuando ellos te pregunten, ¿y por qué los hijos no preguntan? Porque no ven ninguna señal en nuestro hogar. No ven ninguna señal en nosotros que ameriten una correcta pregunta para que tengan una respuesta contundente. Ellos se instalaron allí. Cada tribu, cada familia comenzó a multiplicarse. 40 años más tarde ya tenían sus familias, ya los hijos se casaron. Y viene otro relato. Han pasado 60 años del relato que yo he mencionado. 60 años más o menos. 80 puede ser. Y en Jueces capítulo 2, verso 6, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo. Despedir al pueblo significa que ya Josué había visto morir al pueblo. Han pasado años. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Los hijos comenzaron a crecer, se comenzaron a casar. Luego, versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Versículo 8, ¿qué dice? Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Aquí han pasado 30, 40 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín. Versículo 10 dice, y toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida a sus padres, también fallecieron. Y luego dice, y se levantó después de ellos otra generación. Una generación tiene 40 años. ¿Y qué dice esta generación? No conocían a quién. Pero ¿cómo? ¿Cómo no lo van a conocer? ¿Cómo tus hijos no van a conocer al Dios que tú predicas? Dice que no lo conocen. No solamente no lo conocen, dice, no conocían a Jehová. ¿A cuántos de ustedes, sus hijos le dicen, no estoy ni ahí con la iglesia? No, la iglesia no va conmigo. Chicos que nacieron acá, chicos que se convirtieron acá, chicos que los presentamos en la iglesia o en otras iglesias, estoy generalizando. Hijos nuestros, ¿me están escuchando? ¿Qué pasó con el testimonio conmemorativo? Entonces no nos quejemos cuando veamos televisión y veamos muchachos jóvenes que delinquen, si nosotros no estamos haciendo la tarea. Si el mandamiento del Señor, ¿cuál era? Miren para atrás. Le dijeron a esos muchachos que habían nacido, porque esta generación nació en el desierto. Y los que salieron del desierto murieron en el desierto. Perdón, los que salieron de Egipto, pero en el desierto nació esta generación. Por lo tanto, esta generación tampoco vivió lo que vivieron sus padres en Egipto.
pero vivieron al Dios de los milagros y a ese Dios, a esa generación, al Dios de los milagros, que nacieron con maná, que nacieron con codornices, que nacieron con un Dios que provee todas las cosas. A esa generación se le demanda que vea sus espaldas y vea al Dios que abrió el mar rojo, que vean al Dios que abrió el Jordán, y que nunca, jamás, nunca se olviden de lo que Dios hizo en sus vidas. Y si en algún momento se te llega a olvidar, vas a mirar ese monumento conmemorativo, recordando cómo un día Dios abrió el Jordán en tu vida. Cómo Dios te proveyó en los momentos difíciles de tu vida. Cómo Dios te sanó de un milagro, cómo Dios te sanó de un cáncer, cómo Dios restauró tu matrimonio, cómo Dios sanó a tu hija, cómo Dios sanó a tu hija. Cuando nadie daba un peso por ti, ahí estaba Dios. Cuando todas las puertas estaban cerradas, Dios abrió una puerta. Cuando te sentenciaron, Dios allí te levantó, te restauró. Había pasado poco tiempo, hermanos. No han pasado 1000 años. No son 500 años, son 80 años. Y esos jóvenes que nacieron, esos niños, no conocían ni al su pastor, que era Josué, que había muerto, ni al Dios que predicaba a Josué. Mi pregunta es, ¿qué le enseñaron? ¿Escondieron la Biblia? El tema de esta noche se llama ¿por qué nos enfriamos espiritualmente? ¿Por qué la gente se enfría espiritualmente? ¿Por qué la gente deja de congregarse? ¿Por qué la gente deja de orar? ¿Por qué la gente dejó de escudriñar y de leer la Biblia? Y después estamos buscando excusas. No, si yo soy el hijo del año, pastor. No lo eres. No eres ni el papá del año, ni la mamá del año. ¿Por qué la gente se enfría espiritualmente en tan poco? ¿Sabes qué significa enfriamiento? Enfriamiento significa, en términos naturales, en la definición de hipotermia, aparecen productos de la acción del frío, como el clima o agua, sobre el cuerpo debido a una prolongada exposición a cualquier ambiente frío que él, principalmente cuando no está protegido de manera adecuada, llegando a causar la pérdida de algún miembro, brazo o pierna, e incluso la muerte. De allí la importancia de tomar todas las medidas necesarias, sobre todo al considerar que lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta cuando ya es demasiado tarde. Cuando alguien se va de la iglesia es efecto, no es la causa. Cuando alguien deja de orar, son efectos. ¿Qué lo causas? Es un prolongado enfriamiento espiritual en el tiempo. Definición espiritual. ¿Cuál es? En el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. La persona que puede ser víctima de esto sin siquiera haberlo notado. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Bien, pastor? ¿Usted nota que toda la gente de la iglesia siempre están bien? Siempre están bien. ¿Cómo está Liz? Bien, 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 pastor, bien. Por la ayuda del Señor, todos están bien. Pero hay síntomas que dicen que no estás bien. Los voy a nombrar si alcanzo.
Esta condición no respeta ni color, ni raza, ni posición social, ni título académico, si tienes o no tienes dinero. Afecta a todos por igual, principalmente a aquellos quienes no toman las debidas precauciones. Pablo le habla a Timoteo diciendo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Cuáles son las posibles causas del enfriamiento? Que de repente ya esto me molesta del monumento conmemorativo, ya no lo tengo en un lugar público, lo guardo, lo escondo. Es mucho fanatismo. Me gusta cuando voy a una casa, no estoy diciendo nada, pero me gusta cuando voy a una casa y veo que está la Biblia en la casa. No digo que me molesta cuando la Biblia no está. No dijo, solo que me alegra cuando tú ves la Biblia en la casa. No la colocan porque fue el pastor. Es un elemento conmemorativo, de modo que cuando alguien llegue, es tan evidente que te van a preguntar. De eso se trata. Que tú tengas las piedras de manera visible y cuando te pregunten, tú le digas, siéntate, te voy a contar la historia. Esto comenzó así. Nosotros no aparecimos siendo grandes. No siempre he sonreído. No siempre me conociste como una persona alegre. He tenido mis tiempos, he tenido mis noches, he tenido mis momentos difíciles. Hermana, usted siempre está alegre. No siempre fui así. Me gusta cuando usted ora porque usted es poderosa, es power. Siéntate. No siempre fue así. Te lo voy a contar. Yo estaba al otro lado del Jordán. Y Dios abrió el Jordán. Era imposible que yo sea el hombre o la mujer que hoy soy. Así es. Gloria a Dios. ¿Cuánto entienden para dónde va el mensaje esta noche? Si va a aplaudir al Señor, aplauda fuerte, por favor. Posibles causas del enfriamiento. El descuido en las prioridades. Ya Dios no tiene toda la importancia para ti. Ofensas. Nosotros hemos enseñado por tiempo que tenemos que llegar a un nivel de umbral de ser personas inofendibles. A mí me gusta, bueno, será que soy el pastor de acá, pero me gusta esta iglesia a mí. ¿Y sabe por qué? Porque el nivel de umbral de que la gente se ofende es alto. No tenemos mayores problemas con gente, pastor, estoy ofendida, estoy ofendido. Pocos, quizás detalles puntuales que hay que trabajar. Pero el carácter de Cristo ha trabajado en muchos de ustedes. Pero hay personas que se enfrían espiritualmente porque una ofensa les sacó, les desconectó. Lo tercero es porque beben de otras aguas, de otras fuentes. Y a veces ponen oído a palabras de engaño. Peligroso eso. No es una secta. ¿Me explico? Pero es una casa de fe que Dios nos plantó. Hay una línea ministerial, una palabra. No es que cada uno tenga su propia revelación. No, por eso hay varias casas de fe. Pero tenemos una palabra rectora que nos guía, que nos enseña, que nos guía por un patrón de conducta.
Entonces, cuando tú pones oído a palabras que no están coordinadas con lo que el Señor a nosotros nos ha entregado, mucha gente entra en confusión. Y ahí entra la semilla del engaño. Lo cuarto, cuando aceptas insinuaciones del diablo, del enemigo, y comienza a afectar áreas de tu carne y abres puertas a Satanás. Lo quinto son las pruebas. Hay gente que no tiene esa fuerza espiritual para salir de las pruebas. Y por eso mucha gente termina quedándose en casa. Luego, los afanes. Siempre hay gente que tiene que algo hacer. ¿Por qué no te congregas? Pastor, me llegaron visitas. Hay gente que siempre le llegan visitas. ¿Conoce gente así? Siempre le llegan visitas. La finalidad de tener culto los días sábados es para que usted el domingo tenga un día familiar. Si usted está de cumpleaños un día sábado, celébrelo el domingo. Si usted está de aniversario el día sábado, hágalo el día domingo. No trabaje si no tiene que trabajar. Solo en el hecho de afanarse. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Algunos de ustedes tienen que trabajar los sábados. Finalmente, es porque el pecado no los deja congregarse. Esta es la sumatoria. Tú te sacaste las piedras, sacaste el recordatorio, las sacaste del lugar estratégico, sacaste al Señor como el centro de tu vida. Lo sacaste, no se ve. Cambiaste prioridades. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 1, falta de motivación. Algunos de ustedes yo lo he abrazado en las calles. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no hay pastor? Ay, no me siento motivada. Ay. ¿Tú te imaginas que Dios diga eso? ¿Ah? Señor, ¿por qué no sale el sol? No, me puse a ver una película de Netflix, ya. No, estoy con Miguel y Gabriel aquí, así que no me moleste. ¿Ah? No me siento motivado. Pero si el principio es el mismo. Escúchame, Jaimito, tú ¿cuánto tiempo trabajando en... ¿Cuántos años? Una pregunta inverosímil que te voy a hacer, no me la respondas. ¿Te sentiste motivado todos los días a levantarte a las 5 de la mañana? Pregúntale a Gonzalo si se siente motivado de venir de allá de Chanco 2 horas, a veces conduciendo acá. Y algunos vivimos aquí a 5 minutos. No es la idea ofender a nadie. Es establecer por qué llegamos a esta situación. Si todos venimos, todos cruzamos el Jordán. ¿Qué hace que unos en el camino? Y la consecuencia después que cuando tú mueras, tus hijos se van a olvidar de ti. Yo llevo 34 años en funerales. Y les decía en un funeral hace poquito que tuve, que el año pasado, en esta fecha, yo había hecho 5 casamientos. Ahora he hecho 5 funerales. Así que ya sabe el siguiente, por si acaso. Y les dije a los hermanos lo siguiente: mejor es estar en el luto que estar en el banquete. Mejor es estar en el funeral que estar en el festival. A un casamiento te invitan. ¿A cuánto lo invitan? Si te invitan, vas, si no, al funeral todos vamos, ¿sí o no? Y yo me puse al lado de un cajón, en uno de los funerales, de manera profesa, buscando una intencionalidad, y dije, cuando tú vas a un casamiento, la novia se da vuelta con un ramo de ¿qué? De flores, y todas corren porque saben que tienen futuro. ¿Cierto? Me toca.
Yo digo, yo quisiera hacer lo mismo, pero en un funeral. Así que agarré una rosa. ¿Cuántos vienen a buscarla? ¿A quién le toca el siguiente? No pasó nadie. Por eso, mejor es el luto que estar en un casamiento, en un bautismo, en un festival. Tú mañana te vas a morir, papá, mamá, también yo. Tus hijos te van a llorar 3, 4 meses. ¿Por qué? No digo que algunos más, porque la vida de ellos tiene que reinventarse de manera, porque la vida sigue. Pero tus nietos, yo tengo fotos de mi papá que de repente la veo y me pongo a llorar, pero a mis hijos no les pasa lo mismo. Mis hijos aman al tata que falleció. Yo veo una foto todavía como que veo videos, me pongo a llorar. Y se la muestro, mira, el tata, oh, sí, que era bueno para los chistes tata. Yo estoy llorando y mis hijos me dicen que era bueno para los chistes tata. No estoy juzgando a mis hijos. El problema es que los hijos de ellos no van a conocer, a menos que yo siembre en ellos, y aunque no lo hayan conocido y no lo hayan visto, me voy a encargar que tengan el mejor de los recuerdos. ¿Me están escuchando? Fue lo que no hizo la generación de Josué. Esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Murió Josué y la generación que nació no conocía ni a Josué ni al Dios que predicaba. Estoy terminando. ¿Sabes qué viene a continuación? Después de este proceso de tiempo, viene lo que la Biblia llama el periodo de los jueces. Y ese fue el periodo más desastroso de Israel. Eso se llama el tiempo de la anarquía, que comienza un nuevo ciclo luego con Samuel, para luego comenzar la etapa o los ciclos de los reyes. ¿Cuántos conocen a Dios acá? Un poco, ¿ah? No tenemos motivación, la gente se estanca, viene el desánimo, estoy rápido, pérdida de percepción, discernimiento, nos volvemos egoístas, comienza la murmuración. No, estoy muy de acuerdo con las cosas que están haciendo en la iglesia, y tú no puedes estar en desacuerdo como una opinión, pero cuando pasa a la dimensión de la murmuración, ya comienza un brote de amargura y empiezas a aprender neumático en la iglesia. Empiezan las protestas. Me voy a parar, no voy a diezmar. No, estoy enojado, no. No comienzas a ofrendar. Todas esas cosas son frutos, consecuencias, ideas preconcebidas que marcan un patrón de conducta en la gente. Pero estamos hablando de lo último. Esto no empezó acá, esto empezó allá. Cuando escondiste las piedras, cuando dejaste de orar, cuando dejaste de congregarte, cuando dejaste de intimar con el Señor, cuando te desconectaste de todo. No te enojes, Pedrito. Empiezan las quejas. Estoy terminando. Estoy tratando de hablar rápido acá porque tengo tantas cosas importantes que... ¿Cómo reconocer el problema que tenemos? Pastor, ¿cómo sé yo si estoy enfermo? Primero, tómate la temperatura. ¿Sí? Y si está un poquito más, la presión. Y si ya la fiebre no para, ¿qué hay que hacer? Tienes que buscar a un profesional. Porque aquí todos somos todos en el nivel de medicina y médico, todos somos médicos para tomar la temperatura. Hay un poquito más alto y alguien que toma la presión.
pero hasta ahí llegamos. Necesitas un profesional. Entonces, aquí ahí tenemos algunas cosas para reconocer que algo está caminando mal en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos en el día, en la casa? ¿Nos quejamos? ¿Somos rabiosos? ¿Cuántos rabiosos hay acá? A ver, bajen la mano nomás. Quejas constantes. Somos poco agradecidos. El nivel de gratitud en nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás comienza a menguar. Es cómo nos relacionamos con los demás. Depende de la distancia que tengas con Dios, va a ser también la distancia que tengas con las personas de la iglesia. Estamos cansados. ¿Conoces a esa gente que siempre está cansado? Oh, pastor, necesito una semana para descansar. Vas a descansar y llegas más cansado y todavía no te congregas. ¿Por qué? Porque estos son síntomas. Estamos sobrecargados. Soluciones rápidas. Ahora voy a leer rápidas. Primero, sea un cristiano, un hijo del Señor. Lo leo rápidamente, 7 puntos acá. Dice la Biblia, tenemos que tener una fe no fingida. No seamos cínicos, seamos hipócritas. Seamos personas transparentes, íntegros, genuinos. Este es un país que los niveles de moralidad están por el suelo. Ni hablar los niveles de espiritualidad. Por eso que el patrón que nosotros necesitamos es la iglesia. El juicio comienza por la iglesia. Y la iglesia tiene que ser sin manchas y sin arruga. Nunca alguien a usted le dijo, oye, ¿sabes que te están saliendo arrugas y tú corriste? Ay, a mirarte al espejo y cremas para allá, cremas para acá, estuco. ¿Por qué? Porque la arruga algo están acusando en cada uno de nosotros, ¿sí o no? La iglesia del Señor no puede tener algo evidente que no tenga que ver con la santidad del Señor. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego de Dios que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Ordene sus prioridades en su vida. Oración, palabra, adoración. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás vendrá. Tercero, por favor, no pierda la comunión con el cuerpo de Cristo. No pierda la comunión, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Avive el fuego de su vida, renovando la mente día a día. Número 5, despójese de todo el peso de pecado, pida ayuda. Que Dios le dé revelación en cuanto a las herramientas que tenemos en Cristo. Echa mano a la vida eterna. Ponga la mirada por sobre todas las cosas en Cristo y no en los hombres. Beba de la fuente del Padre. La iglesia tiene esos conductos. Tenemos las casas de iglesia, tenemos los discipulados, tenemos la escuela, tenemos la oración, tenemos todo. Lo cual no significa que esto va a ser mágico. Todos tenemos problemas y no es que yo me meta en la vida de todos ustedes, no estoy hablando de eso. Pero nos conocemos todos y sabemos las situaciones en las cuales se encuentran cada uno. Yo alabo al Señor porque ustedes son un milagro del Señor. Llega a tu casa esta noche, saca las piedras, las tienes escondidas. Sácalas del baúl del recuerdo. Ponlas allí primero en tu corazón. Estas cosas fueron escritas en tu mente y en tu corazón. No se te puede olvidar lo que Dios escribió en tu mente y en tu corazón. No se te puede olvidar que vienes del Jordán, que Dios hizo milagros. Tú no deberías estar esta noche aquí, estás aquí. Algunos de ustedes tuvieron intentos de suicidio, no deberían estar acá. Pero son milagros. Están aquí esta noche. Dios es bueno, Dios es fiel. De tantas cuestiones Dios nos ha librado a cada uno de nosotros. Cuando miramos hacia atrás, Señor, ¿de dónde vengo? Mis hijos no saben, o esta generación no sabe que yo crucé el Jordán. Ellos no tienen que cruzarlo, porque yo ya lo crucé. Pero tengo que recordárselos. Recuérdaselos. Cuando te pregunten por esas piedras, explícales, siéntalos, disipúlalos. Muéstrale la escuela de los milagros de donde nosotros vinimos.
Bendito sea el Señor. Póngase en pie esta tarde, por favor. Quiero que mantenga el silencio, pero que me ayuden a ir. Ayuden, sé que estamos un poquito estrechos, pero si puede abrazar a 3, a 4, a 5 allí, tengan un momento de comunión, de oración. Aleluya. Gracias, Señor. Allí, pastor, ayúdame tú. Ahí la Lisette, una de las dos Lisette que me ayude con el grupo donde está la Joana, por favor. Allí la pastora. Allá atrás, de esta vuelta para Gonzalo. Gírate, Gonzalo, gírate atrás. Eso. Bien. Gracias. Tome tiempo. Sí, ahí habrá. Tomen un minutito de oración. Gracias, Señor. Padre, tu gracia está esta noche en este lugar. Gracias. Gracias sobre gracias, Señor. Tu gracia es suficiente y luego hay una retroalimentación en todas las gracias que se encuentran esta noche en este lugar. Padre, los afanes de este siglo ahogan la semilla. Y en algunos de nosotros, Señor, las semillas se han ido perdiendo, se han ido ahogando. Y paulatinamente en el tiempo a todos nos ha ocurrido, Señor. A todos nos ha ocurrido. Nos olvidamos de todo lo que has hecho por nosotros. Y no estamos hablando de un fanatismo desenfrenado, Señor. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me enfrío? ¿Por qué dejé de congregarme? ¿Por qué dejé de orar? ¿Por qué ya no me apasiona estar contigo? ¿Por qué no me conecto, Señor? ¿Por qué hay tantas dudas? Tantos pensamientos, Señor, que se contraponen con las cosas que tú nos has enseñado. Algo fue sembrado en mi vida, Señor, que ha distorsionado todo lo que tú has hecho por mí. Escondí las piedras, Señor. Escondí ese elemento conmemorativo, ese monumento conmemorativo que todo el mundo debería saber, Señor, conocer a través de mi persona. Hay amigos nuestros, compañeros nuestros, familiares nuestros que necesitan un milagro de Dios y nos has puesto a cada uno de nosotros como medios, como puentes de bendición, de reconciliación, Señor, llevar el consuelo donde ellos lo requieren y lo necesitan.